Levítico capítulo 7. El sacrificio por la culpa. Esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde se degüella la víctima para el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre en derredor sobre el altar. Ofrecerán toda la grasa de la víctima, la cola, la grasa que cubre las entrañas, los 2 riñones con la grasa adherida a ellos y a los lomos, y con los riñones la grasa que está sobre el hígado. Y el sacerdote lo quemará sobre el altar, ofrenda abrasada para el Señor en la expiación por la culpa. Todo sacerdote varón la podrá comer, la comerán en un lugar santo. Es cosa muy santa, como el sacrificio por el pecado. Así es el sacrificio por la culpa, una misma ley tendrán. Será del sacerdote que haga la expiación y el sacerdote que ofrezca el holocausto. De alguno quedará con la piel de la víctima del holocausto que haya ofrecido. También toda ofrenda que se cocine al horno, en sartén o en cazuela, será del sacerdote que la ofrezca. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, a todos por igual. Ley del sacrificio de paz. Esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá al Señor. Si se ofrece en acción de gracias, entonces junto con ese sacrificio de gracias se ofrecerán roscas sin levaduras amasadas con aceite, y galletas sin levadura untadas con aceite, y roscas de flor de harina fritas en aceite. El sacrificio de paz de acción de gracias se ofrecerá con roscas de pan leudado. De toda la ofrenda se presentará una parte por ofrenda elevada al Señor, y será del sacerdote que rocíe la sangre del sacrificio de paz, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el mismo día en que se ofrezca. No se dejará de ella nada para el día siguiente. Pero si el sacrificio de la ofrenda es en cumplimiento de un voto o voluntario, se comerá en el día en que se ofrezca, y lo que quede se comerá al día siguiente, y lo que quede para el tercer día de la carne del sacrificio será quemado. Si al tercer día se comiera la carne del sacrificio de paz, el que lo ofreció no será acepto, sino ni le será contado, será abominación, y la persona que coma de él llevará su pecado. La carne que toque alguna cosa impura no se comerá, será quemada. Solo la persona limpia podrá comer la carne limpia. La persona que, hallándose en estado impuro, come la carne del sacrificio de paz, que es del Señor, será cortada de su pueblo. Además, el que toque cosa impura, impureza del hombre o de animal, o cualquier abominación impura, y coma la carne del sacrificio de paz, que es del Señor, será cortado de su pueblo. Ni grasa ni sangre. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas: no comáis ninguna grasa, ni de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de animal despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, pero no la comáis. Todo el que coma grasa de animal ofrecido al Señor como ofrenda abrasada al fuego será cortado de su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habitéis, ni de ave, ni de bestia. El que coma alguna sangre será cortado de su pueblo. La parte de Aarón y sus hijos. El Señor dijo también a Moisés: di a los israelitas: el que ofrezca sacrificio de paz al Señor traerá su ofrenda de paz al Señor, con sus manos traerá las ofrendas que se han de quemar para el Señor. Traerá grasa con el pecho para que sea mecido como sacrificio ante el Señor. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada como ofrenda la pierna derecha de vuestros sacrificios de paz. El hijo de Aarón que ofrezca la sangre del sacrificio de paz y la grasa
recibirá la pierna derecha, porque de los sacrificios del Señor de los israelitas he tomado el pecho que se mece y la pierna que se eleva como ofrenda, y lo he dado al sacerdote y a sus hijos. Es un estatuto perpetuo. Esta es la porción de Aarón y de sus hijos, desde que el Señor se consagró para que fueran sus sacerdotes. Es la porción de las ofrendas abrazadas al fuego para el Señor. El Señor mandó que las diesen desde que los ungió de entre los israelitas. Es precepto para todas sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado y de la culpa, de la consagración y del sacrificio de paz. Esto mandó el Señor a Moisés en el monte Sinaí, el día que mandó a los israelitas que ofreciesen al Señor en el desierto de Sinaí.